Vamos a ir a La Paz a un contacto con, es en La Paz, ¿no? Vamos al contacto con la viceministra de Comunicaciones, Gabriela Alcón, que ya la tenemos en pantalla. Buenas noches, viceministra. Gracias por atendernos. Viceministra, ha estado usted mirando seguramente el desarrollo de los acontecimientos y en este momento hay algunos incidentes que se están dando en la zona del Cristo, entre gente que llegó a esta concentración y las fuerzas de la policía que se encuentran precisamente a escasos 100, 150 metros del lugar de la concentración. Viceministra, la escuchamos. Jorge, ¿cómo está? Muy buenas noches. Un saludo cordial a toda la audiencia que tiene en la red Gigavisión. Y sí, estaba viendo precisamente el reporte que realizaba la periodista a propósito de lo que ocurre en Santa Cruz posterior al cabildo que se ha desarrollado allá. Y es importante señalar, porque yo también revisaba algunas imágenes que se veían en las redes sociales, y bueno, usted ya sabe que la policía tiene la misión constitucional de la restitución del orden interno y precisamente de generar aquello. Entonces habrá que ver también, yo veía agresiones y se estaba provocando a la policía, pero le repito, esto hay que ver. ¿Qué es lo que yo decía antes? Porque hay que ser muy precisos. ¿Qué es lo que yo decía antes de que se desarrollen los cabildos? Cuando acá me señalaban y me decían si están garantizados, sin duda alguna, Jorge, están garantizados todas los cabildos, movilizaciones pacíficas que tengan ese carácter social, las marchas, es parte del escenario democrático y aquello está permitido, pero cuando ellas pasan ya a actos delincuenciales, a actos delictivos, y empezamos a ver quemas de instituciones, lo que hemos visto hace semanas también en Santa Cruz, rehenes, se ha secuestrado a funcionarios, se ha empezado ya con la quema de las instituciones públicas y privadas, quema de vehículos. Estos actos que ya son delictivos, sin duda, tienen que investigarse. Entonces es importante señalar ese contexto, porque el cabildo, la manifestación pacífica está garantizada y la policía tiene la función constitucional de mantener precisamente ese orden. Fíjese que se han desarrollado otras concentraciones en el país, pero no hemos visto lo que está ocurriendo en este momento en Santa Cruz, y nosotros una vez más llamamos a que no se generen actos de violencia y no se generen actos delictivos, y que se presente en todo caso como tiene que ser. Se ha presentado un cabildo, han existido para la participación de personas, y bueno, es parte de ese proceso. Ahora, si usted me decía sobre lo que ha ocurrido hoy, creo que hay que ponerlo en un contexto, estimado Jorge. Tanto el comité cívico, el comiteísmo que nosotros mencionamos, como la gobernación, lo que han tratado es de expandir el conflicto a nivel nacional, ¿no? Y de generar aquello. Pero hay que preguntarnos por qué no se tiene esa aceptación, o por qué no logra convocar y aglutinar al resto del país. Es cierto, acá en La Paz se ha desarrollado una marcha y luego una concentración, pero en un medio de comunicación, una red veía 20.000 personas, para nada, no ha llegado a esa cantidad. Estamos hablando de menos de 2.000 personas en algunos departamentos, y en los departamentos como Pando, Beni, muchísimo más reducida las concentraciones. No estoy hablando de Santa Cruz, estoy hablando de los 8 departamentos. Y nosotros decíamos acá, veía un titular, fíjese Jorge, decía: La Paz aprueba amnistía para presos políticos. De hecho, ese era su titular y decía La Paz. En La Paz somos más de 2 millones de personas y vamos a decidir en una marcha que aglutinaba a menos de 1.000 personas. Creo que hay que ponerle la magnitud y en el escenario. Sí, acá en nuestro país está garantizada la libertad de expresión, podemos pensar distinto, pero también los espacios democráticos hacen que se lleve adelante precisamente los mecanismos para la toma de decisiones, y estamos en un país precisamente que respeta nuestra constitución política del Estado. Sí tenemos que ser claros, no se ha logrado la convocatoria, la adhesión que han intentado posicionar, que han intentado también algunos medios de comunicación generar a través de los espacios, a través de las convocatorias, y no ha tenido la adhesión nacional. Se ha tenido un cabildo, una concentración que hemos visto masiva en Santa Cruz, y bueno, ahí
se ha leído también algunas de las preguntas, que lo que nosotros veíamos pues va en contra de lo que señala nuestra Constitución Política del Estado y algunos de los puntos, y otras pues están en las recomendaciones del GIEI, así que podemos ir desarrollando las mismas. Viceministra, a la luz de lo que ha sucedido hoy y de las posiciones o de las preguntas que se hicieron en el Cabildo en Santa Cruz, por ejemplo, ¿cómo ve usted el horizonte, digamos, de los próximos días en Santa Cruz y en el país, dadas las posiciones que se han hecho conocer hoy? Bueno, Jorge, miren, si ya hablamos de Santa Cruz, de la concentración que se ha tenido allá, que es inferior a la última que tuvieron, al cabildo que tuvieron allá en Santa Cruz, pero hubo participación, eso no lo estamos negando, hubo participación, pero es distinto a lo que ocurrió en las otras regiones, ¿no? Entonces, si vemos ya en Santa Cruz, hay algunos temas que hay que ponerlos en el contexto, si me permite. Nosotros tenemos el informe del GIEI, si me pasan por favor. Este es el informe del GIEI, se lo mostramos, ahí está, gracias. El informe del GIEI Bolivia, que trata de la investigación de los hechos de violencia y vulneración a los derechos humanos ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019. Ahí solo se hace 36 recomendaciones al Estado. En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la mesa de seguimiento está acá en Bolivia, para ver los avances que se tienen con relación a las recomendaciones. ¿Por qué? Porque acá han existido graves violaciones a los derechos humanos y una masacre a partir de la interrupción del orden democrático y constitucional. Y dentro de ellos, el punto 5 primero señala las investigaciones que se tienen que desarrollar respetando el debido proceso, y la recomendación 10 te está diciendo que tú tienes que investigar y para nada puedes generar una amnistía contra este reporte y este informe. Si queremos ser precisos en este trabajo, te dice la recomendación 10, garantizar la imprescriptibilidad y la inaplicabilidad de normas de amnistía, y es precisamente lo que en el Cabildo se está señalando. Este informe, Jorge, este informe que tengo en mis manos, lo que señala es precisamente las graves violaciones a los derechos humanos, las masacres, las más de 36 muertes que tenemos destacadas en Cata Pedregal, lo que tenemos también en Montero, porque ese periodo se tiene que investigar. Estamos hablando también de los más de 1,000 presos detenidos, las graves violaciones a los derechos humanos, y eso no puede generar amnistía, y lo dice este reporte que viene de este grupo de expertos internacionales que ha realizado su trabajo con actores políticos de oficialismo y oposición, con las víctimas en este periodo. Entonces es importante diferenciar a quienes queremos dar amnistía. Si acá lo que se tiene que hacer es investigar, y eso está en instancia precisamente del órgano judicial, y el gobierno, que es respetuoso de los derechos humanos, ha convocado a este grupo de expertos, luego ha firmado el convenio, y en estos días se encuentra una delegación acá en el país a invitación nuestra, precisamente por el convenio que ha realizado el gobierno, para dar un informe de los avances que se tienen con relación a las recomendaciones. Entonces ese es el primer punto. Los otros puntos son inconstitucionales, estimado Jorge. Creo que hay que entender eso en ese margen. Si usted habla, por ejemplo, del primer punto que hacía referencia a la competencia autonómica para la creación de una guardia departamental, si usted recuerda, esto ya se había presentado por el señor Zvonko Matovic, en su momento se presentó una acción de inconstitucionalidad, les piden mayor información y el señor Zvonko precisamente retira y da un paso atrás con relación a esta propuesta. Por tanto, esto ya se había hablado, y nosotros tenemos la Constitución Política del Estado que señala claramente el mando único en lo que se refiere a la institución policial. En lo que se refiere, por ejemplo, a las asambleas departamentales para que se puedan elegir a los jueces, también tenemos en nuestra Constitución la normativa que señala aquello, y hasta vemos incoherente en un sentido de primero apoyar una recolección de firmas que habla del trabajo que tiene que hacer la Asamblea
nacional, y ahora también estamos hablando de competencias y de dar tareas a las asambleas departamentales. Entonces hay que ir trabajando en estos temas. Y una vez más, para cerrar este tema, todo está en la Constitución Política del Estado. Nosotros hemos aprobado por más del 60%, y es el que rige precisamente nuestro trabajo, nuestro comportamiento, nuestro ordenamiento. Y en todo caso, lo que llamamos como gobierno es al seguir trabajando en lo que se necesita en este momento, que es la reconstrucción económica y productiva de nuestro país, sobre todo Santa Cruz, que se ha visto muy perjudicada por los paros que para nosotros, lo hemos dicho, eran necesarios. Viceministra, respecto a este tema, respecto a temas que tienen que ver, usted habló de la presencia de ese grupo de representantes de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a propósito de un otro fallo. Ya no, el primero vino el fallo que tiene que ver con los hechos del 2009, ¿sí?, cuando el Hotel Las Américas, pero ahora se conoció otro fallo que tiene que ver con la obligatoriedad, según este fallo del Estado boliviano, de indemnizar por casi $1 millón a las víctimas de las operaciones del entonces coronel de policía Blas Valencia. ¿Conoce usted este tema, viceministra? Son procesos que habían ocurrido incluso antes de 2001, 2012, más no me acuerdo, y se ha dado también esta respuesta, estimado Jorge, y es el Ministerio de Justicia quien se va a referir precisamente sobre este tema, como también las otras instancias, y van a dar el reporte con relación a aquello, porque el Estado pues tiene que responder y hacer defensa como corresponde en las instancias respectivas. Así que sobre eso nos vamos a referir, porque es la cartera de Estado que lo va a hacer con todo gusto. Viceministra, estamos viendo estas imágenes que tengo, supongo que usted también está mirando en su pantalla, estas imágenes que se están registrando en este momento son imágenes al vivo, que están ahí estamos hablando de unos 100, 200 metros, menos de 200 metros del comando de la policía en Santa Cruz. De tanto en tanto se ven algunas escaramuzas y vemos también una muralla policial al fondo. Podrían haber algunos problemas seguramente a partir de un ambiente que parece que se tornó en algún momento de esos beligerantes. No entendemos cómo empezó este tema, todo parecía muy tranquilo, pero bueno, esperemos que no pase a mayores, porque también estamos... creo que nadie quiere hechos de violencia, y todos quisiéramos vivir en un país donde haya tranquilidad, donde haya facilidad para trabajar, para generar economía, y bueno, necesitamos sacar adelante este país entre todos. Los otros temas son temas de alta consideración para otros sectores. Le agradezco por su tiempo, por atendernos, viceministra, muy gentil, y tenga usted muy buenas noches. Estimado Jorge, muchísimas gracias, y si me permiten unos minutos, sí. Y repetimos una vez más, las manifestaciones, marchas, cabildos garantizados, pero no queremos ver ya actos de violencia, actos vandálicos, que ya las hemos visto en Santa Cruz y no da una buena imagen, y aquellos actos, bueno, se tienen que investigar. Llamamos una vez más a que se desarrolle todo en un proceso de una manifestación, un cabildo pacífico, como está también, como tiene la esencia este tipo de concentración. Muchísimas gracias y buenas noches.